Relación en ingeniería y cómo ayuda a crear el mundo moderno. Pues bueno, les doy la bienvenida y nuevamente pues muchas gracias por acompañarnos en este y a lo largo de todos los webinarios que hemos estado organizando. Pues muchísimas gracias. Entonces damos inicio a los mensajes. Ya estamos transmitiendo en Facebook, así que muchos saludos a los participantes que nos ven desde esta plataforma. Denme un minutito, mi compu. Listo. Bueno, como les he estado comentando a lo largo de estos webinarios, les presentamos nuestro calendario para que ustedes puedan también apartar la fecha del tema que sea de su interés. El siguiente tema que tenemos es el próximo viernes y va a ser sobre manglares, manejo y preservación. Les recomiendo que estén al pendiente de nuestras redes sociales para que puedan registrarse en cada uno de los webinarios. El 30 de octubre estaremos hablando sobre las condiciones de éxito de la innovación tecnológica. El 6 de noviembre estará con nosotros el doctor Ángel Pulido, que está aquí con nosotros ahora, y estará hablando sobre la extensión en sistemas de producción pecuaria. El 13 de noviembre tendremos el tema sobre cadenas cortas agroalimentarias. Y el 27 de noviembre estaremos dando cierre a este ciclo de webinarios, al menos de este año por lo pronto, de cultivo de tejidos vegetales más allá de la micropropagación. Les recuerdo que pues todos estos temas están relacionados con actividades que el CITA Veracruz está llevando a cabo, así que pues les recomiendo que no se pierdan todos los anuncios y avisos o actividades que publicamos en nuestras redes sociales. Si se fijan en la parte inferior de la pantalla pueden tener acceso a estas redes sociales, está nuestra página web, el Twitter del Cita Veracruz, el Facebook y el Instagram. También les recuerdo que contamos con canal de YouTube y en esta plataforma ustedes pueden acceder a los videos de los webinarios anteriores en caso de que se hayan perdido alguno de ellos y quieran volverlo a retomar o revisar algún detalle que se les haya pasado. Pueden ingresar tanto al canal de YouTube como en Facebook, donde quedan guardados o grabados estas videoconferencias. Y bueno, como ya todos sabrán, el Instituto Politécnico Nacional, pues para atender esta situación de contingencia sanitaria, está ofreciendo productos de protección, como son las caretas y los tapetes, a bajos costos. Hacemos envíos a toda la República, así que no importa de dónde o de qué rincón nos estén visitando o saludando, pues les podríamos hacer llegar este material. En la parte inferior de la pantalla se encuentra el contacto en el que pudieran ustedes pedir más informes con la contadora Luz Marina. Igual está también ahorita en esta videoconferencia, así que si tienen alguna duda, pueden hacérnosla llegar vía chat y en breve pues estaremos atendiendo sus solicitudes. Les recuerdo igual que esta información también está plasmada en nuestras redes sociales, así que si ahorita no alcanzan a lo mejor a guardar el teléfono o algún dato en específico, pueden entrar a redes sociales y buscar la información. Igual nos pueden contactar por inbox en Facebook o pues por correo electrónico. Les recuerdo que el correo es ipnveracruz@gmail.com o pues bueno, directamente con la contadora Luz Marina en lmanimasg@ipn.mx. Y bueno, ahora me da mucho gusto presentarles nueva información sobre los cursos que está ofreciendo el CITA Veracruz, los cuales pueden verlos en pantalla. Más adelante, nuestro ponente el día de hoy les estará hablando sobre nuestros dos primeros cursos que son sobre ANSYS y SolidWorks. Y bueno, y los siguientes cursos que son de calidad en el servicio, ortografía y redacción y funciones para el uso de herramientas educativas digitales. Y pues bueno, también los cursos de inglés, toda esta información sobre los cursos, pueden pedir informes con nuestra compañera Marlé, que también se encuentra en este webinario. Si tienen alguna duda o comentario, pues igual les recuerdo que pueden utilizar el chat para hacérnoslas llegar. Si no, pues también ahí están sus datos, está su correo, el teléfono del centro y la extensión de mi compañera Marlé, y pues su celular si es que quieren contactarla vía WhatsApp. Recuerden que pues toda esta información también está plasmada en nuestras redes sociales, igual en la parte inferior de la pantalla pueden encontrarlas. Muy bien, entonces daremos ya inicio, dejaré de compartir mi pantalla. Les recuerdo pues nuevamente bienvenidos a este webinario.
Y bueno, pues siendo la 1:04 de este viernes 16 de octubre, les doy la cordial bienvenida a este webinario. Como les recuerdo, el tema del día de hoy es la simulación en ingeniería y cómo ayuda a crear el mundo moderno. El ponente del día de hoy es el maestro César Balanza, que nos acompaña. Y pues bueno, en nombre de la directora Angélica Hernández, les doy yo la bienvenida. Ella se disculpa por el día de hoy. No podrá acompañarlos porque está atendiendo otra reunión con dirección. Entonces, pues bueno, me toca a mí ahora darles la cordial bienvenida a este webinario y pues presentarles a nuestro ponente, el maestro Julio César Balanza. Les comento que el ponente pues es ingeniero en mecatrónica, egresado del Instituto Politécnico Nacional. Es maestro en ingeniería por la Universidad Nacional Autónoma de México y se especializó en área aeroespacial. Y pues actualmente es catedrático de 2 instituciones en Veracruz, el del Tecnológico Superior de Poza Rica, y donde imparte pues materias de resistencia a materiales y diseño de elementos mecánicos. Y pues en la Universidad Veracruzana, también Campus Poza Rica, pues imparte la materia de procesos de manufactura. Asimismo, les comento que pues es consultor de ANSYS para clientes aeroespaciales y de materiales compuestos en América Latina, dando soporte pues principalmente en el estado de Veracruz y Tamaulipas. Y pues actualmente da soporte para la calificación de vuelo a 3 misiones, para un rover a la Luna, el AMSAT, un pico satélite en España, y pues también es consultor externo de la misión Colibrí de la Universidad Panamericana. Y pues finalmente tiene 2 solicitudes de patente y un código por derechos de autor. Entonces, pues en nombre de todos mis compañeros del CITA Veracruz y de la directora Angélica Hernández, pues le doy la bienvenida, maestro Julio César, y pues le cedo la palabra. ¿Qué tal? Bienvenido Buenas tardes. nuevamente. Gracias. ¿Me pueden confirmar si se ve mi pantalla, si se escucha mi audio? Perfecto. Estamos Per- viendo la presentación y lo escuchamos muy bien. Perfecto, muy bien. Pues buenas tardes a todos. Si me permiten, voy a apagar mi cámara durante la presentación, solamente para ahorrar memoria RAM. Y al final de la presentación, con gusto la vuelvo a prender para que podamos hacer la charla de preguntas y respuestas más cercana, más amena. Bueno, pues buenas tardes a todos. Como ya que me presentaron, mi nombre es el ingeniero Julio César Balanza. Y lo que les voy a platicar el día de hoy es la simulación en ingeniería y cómo nos ayuda a crear el mundo moderno. Entonces, durante la presentación les voy a explicar qué es simulación en ingeniería y cómo nos ayuda a crear el mundo en el que vivimos actualmente. Entonces, mis objetivos específicos es darles ejemplos de simulación que lo puedan conocer, platicarles un poco de mi experiencia, lo que he hecho y darles más aplicaciones en ingeniería especializada en diferentes ramos. Muy bien, empecemos. ¿Qué es simulación? Si nos vamos directamente a la definición de la RAE, nos dice que simulación se puede definir como la experimentación con modelos que imitan ciertos aspectos de la realidad. Entonces, de este lado tenemos la imagen de un videojuego. Este videojuego me gusta mucho. No recuerdo el nombre, pero es un videojuego en donde simulamos que somos conductores de un autobús. Y el videojuego es tan real que durante el juego podemos experimentar las mismas variables como si fuéramos conductores. O sea, por ejemplo, si subimos a una montaña, tenemos mayor gasto de combustible. Si estamos en una carretera empedrada, tenemos el desgaste de los neumáticos, etcétera, etcétera. Este es un ejemplo de simulación clara en videojuegos, pero también tenemos simulaciones más especializadas, como por ejemplo abajo, que es una simulación de su simulador de vuelo. Este simulador de vuelo son utilizados por los pilotos para poder entrenarse antes de tomar un avión. Entonces, imagínense a alguien que está aprendiendo a volar y que le den el control de un avión, pues bueno, se aumenta la probabilidad de una catástrofe, ¿no? Entonces, con estos simuladores podemos simular los mismos ambientes que se tienen en la realidad. Y de hecho, son tan cercanos que los pilotos comentan que es como si estuviéramos dentro del mismo avión. Pero bien, ¿qué es simulación en ingeniería? ¿Qué es lo que queremos platicar el día de hoy? Pues bueno, si nos damos a la definición, se dice que la simulación se puede definir como la experimentación con modelos que miden ciertos aspectos de la realidad que permiten trabajar en condiciones similares a las reales, pero que están creadas o acondicionados artificialmente. Entonces, aquí tengo unos ejemplos claros de simulación en ingeniería. De este lado tenemos un vehículo de la Fórmula 1 y la simulación nos permite ver lo que no podemos ver con los ojos. O sea, vemos cómo podemos ver las líneas de flujo que pasan alrededor del vehículo
y de esta manera poder diseñar la carcasa del vehículo aerodinámicamente para reducir el arrastre y el consumo de combustible. De este lado, por ejemplo, abajo tenemos a un avión 747, un Boeing, y podemos, por ejemplo, comprobar el tipo de sustentación, si el tipo de perfil alar realmente nos permite tener la sustentación que queremos, cómo se comportan las turbinas, qué vibraciones me generan que se pueden transmitir a la estructura y toda la integración entre las vibraciones y, por ejemplo, el flujo del viento. De este lado tenemos, por ejemplo, una tubería. Esta tubería puede ser, por ejemplo, nuestras propias venas en el cuerpo o, digamos, una tubería cualquiera. O sea, las tuberías, si son hechas de acero, pues no podemos ver lo que pasa por dentro de ellas, al menos que sea en acrílico. Entonces, con la simulación podemos ver qué sucede dentro de esas tuberías. Es como si tuviéramos una lámpara, que tenemos una caja negra, abrimos esa lámpara o encendemos esa lámpara y podemos ver lo que está sucediendo, lo que no podemos ver a simple vista. Bien, ¿qué tienen en común todos estos dispositivos que estoy poniendo aquí? De este lado, por acá arriba, tenemos al Space Shuttle de la NASA, desarrollado en los años 90. Por acá abajo tenemos un carro sedán, puede ser cualquier vehículo sedán, puede ser el suyo, el que ustedes tienen. Por acá tenemos a Rover Curiosity de la NASA, que está en Marte actualmente. Por aquí tenemos a un disco duro. Y acá tenemos al avión más grande del mundo. Pues lo que tienen en común todos ellos es que utilizaron herramientas de diseño y simulación para ser creados. Y en el mundo existen diferentes herramientas, pero por ejemplo, para hacer toda la parte del diseño, cómo se va a ver, la parte de la manufactura, los planos de manufactura, utilizamos, por ejemplo, SolidWorks. Y si queremos ya irnos más a detalle, por ejemplo, la simulación de cómo se comporta bajo ciertas condiciones ambientales o variables, lo podemos hacer con el software ANSYS. Entonces, cuando desarrollamos un producto, o sea, los productos siguen un ciclo llamado el ciclo de vida del producto, que empieza con la investigación y su desarrollo y termina con la producción. Pero hay un punto intermedio, que es el que estoy marcando aquí con rojo, que se llama diseño en ingeniería. Y es el que les quiero platicar el día de hoy. ¿Qué esto es diseño en ingeniería? Entonces, para hacer diseño en ingeniería nos valemos de dos herramientas. Las herramientas de diseño, también llamadas como CAD, y las herramientas de simulación, llamada FEA, por sus siglas en inglés, que es Finite Element Analysis o análisis por elemento finito. Entonces, toda la parte de diseño CAD, lo que hacemos es la geometría, cómo se va a ver, qué forma va a tener, los planos para su manufactura, y de ahí la parte de simulación, en los que les quiero platicar. Entonces, ¿qué es simulación por elemento finito? Por acá les platicaba, simulación, les puse FEA, elemento finito. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es elemento finito? Entonces, elemento finito es una palabra compuesta, es decir, es una palabra que está compuesta de dos palabras, pero nos genera un mismo concepto. Entonces, ¿qué entendemos por elemento? Pues elemento, entiéndase como un algo, se puede ser cualquier cosa, puede ser esta argolla que tengo aquí, puede ser un carro, puede ser un edificio, puede ser el Rover Curiosity de la NASA que les mostré, o el avión más grande del mundo, o una persona, etcétera. Entonces, este elemento es partido en elementos más pequeños de un tamaño finito. Y entonces, ¿qué es finito? Entiéndase a finito como algo tan, pero tan pequeño, pero que es aún medible, sin llegar a ser infinitamente pequeño. Es decir, tenemos este ejemplo, como les comentaba, es una argolla. Esta argolla las ocupamos para las tuberías. Aquí metemos una tubería, aquí metemos un tornillo y abajo una tuerca para apretarlos. Entonces, esta argolla, nosotros con el elemento finito lo que hacemos es partirla en elementos más pequeños, tan pequeños como queramos, pero sin llegar a ser infinitamente pequeños. ¿Ok? Y después en estos elementos aplicamos ciertas ecuaciones, aplicamos las variables que queremos ver, y después lo que nos entrega el software es una serie de colores en donde podemos ver la mayor tendencia de fallo del elemento. Entonces podemos ver aquí que el software nos muestra de color rojo donde es la mayor probabilidad de que este elemento falle, y de color azul donde es menos la mayor tendencia a que no falle. Entonces coincide con lo que conocemos, ¿no? Aquí metemos el tornillo, abajo ponemos una tuerca, y bueno, en este punto donde se va a generar la presión y donde hay la menor cantidad de material, pues podemos ver que el software nos indica que es donde va a fallar. Coincide con lo que nuestra intuición nos dice. ¿Y todo esto para qué? O sea, ¿qué beneficios me da la simulación en ingeniería? Me da dos beneficios tangibles: reducir costos y tiempo. ¿Y para qué? O sea, todo esto para qué? Porque un problema grande y complejo nos permite dividirlo o subdividirlo en elementos más pequeños de este problema. Es decir,
Un problema grande lo volvemos problemas más pequeños, divide y vencerás. Y aquí pongo unos ejemplos que se ocupan en la industria. Tenemos aquí el choque de dos vehículos. Entonces imagínense el tiempo y el costo que se genera cuando está fabricando vehículos y solo chocando. O sea, aquí tenemos un choque lateral, pero puede ser lateral, puede ser frontal, puede ser por los extremos, en fin, o sea, existen múltiples formas para poder chocarlos. Entonces es costo y tiempo que se está invirtiendo, costo para manufacturar los vehículos y tiempo de la gente que hace estas pruebas. Entonces todo esto, todos estos choques los podemos simular en simulación por ingeniería y poder ver lo que pasaría. O por ejemplo, acá abajo les pongo otro ejemplo muy claro. Este es el cohete Saturno V de la NASA que desarrolló en los años 70 para llevar al hombre a la Luna. Entonces imagínense, este cohete iba a ir a un lugar donde nunca antes nadie había estado, el espacio, o sea, nunca se había llegado al espacio previamente. Entonces, imagínense, está fabricando un cohete y está poniendo al espacio para ver si funciona o no funciona. O sea, este cohete costó millones de dólares. Entonces, imagínense, fabricar algo de millones de dólares y ponerlo al espacio. ¿Funciona o no funciona? Pues no lo funcionó. Fabrica otro, no funcionó. Y así sucesivamente. Entonces, con la simulación podemos evitarnos todo esto. O sea, podemos reducir costos y tiempo, ya que no tenemos que estar realizando las pruebas experimentales. Pues en esta imagen que pongo de este lado es un choque frontal de dos vehículos y podemos ver cómo con la simulación tenemos los mismos resultados de tendencia que como se ve efectivamente en la vida real. Del otro lado, del lado derecho, tengo al Space Shuttle de la NASA, que fue un vehículo experimental que desarrolló la NASA en los años 90. Y bueno, imagínense cuánto cuesta fabricar un vehículo de estos. Entonces, pues en simulación podemos ver cómo se comporta este vehículo para poder mejorarlo en el momento de su fabricación. Y bueno, estoy dando diferentes ejemplos del área mecánica, pero no solamente eso, también lo podemos aplicar, por ejemplo, en la industria de oil and gas. Esto que tengo aquí es un perfil sísmico, y básicamente en un perfil sísmico lo que podemos ver son los estratos de las diferentes capas que hay en un perfil. Entonces, por ejemplo, si por alguna razón a mí me interesara conocer algún punto por acá abajo, donde está el color azul, al fondo, ya que ahí tal vez tengo un punto de interés, tal vez hay un yacimiento, tal vez hay algo que nos interesa conocer. Entonces, para conocer cuáles son los esfuerzos y deformaciones que hay en este punto, podemos utilizar la simulación. Entonces, a cada una de las diferentes capas que tienen diferentes colores, les puedo dar sus propiedades mecánicas, su densidad, su peso, y puedo conocer acá abajo todas las capas subyacentes que están arriba, cómo se comportan en este punto. O sea, por ejemplo, qué deformaciones y qué presiones tenemos aquí. Y eso nos ayuda, por ejemplo, a desarrollar mejores trayectorias de perforación o desarrollar o tomar decisiones para qué mejores herramientas de perforación de la que puedo yo utilizar. En la situación que estamos viviendo ahorita, también la simulación nos ayuda, por ejemplo, a desarrollar los dispositivos médicos. De este lado derecho tenemos a las mascarillas N95 y como podemos ver que en la simulación lo que nos permite ver es que si el elástico que estamos ocupando efectivamente genera una presión sobre todo el contorno de la cara para evitar el traspaso de los gases. De la parte inferior podemos ver que efectivamente el único lugar donde tenemos fluido de gases, pues es en la parte superior, ya que queríamos que exista una transpiración, sino de otra manera, pues ahogaríamos a la persona, ¿no? Entonces debe haber un fluido, debe haber una forma en que estos fluidos se transmiten. O por ejemplo, de este lado tenemos un ejemplo de qué pasa si tenemos dos corredores que están corriendo a la misma velocidad, pero con viento en contra, y uno de ellos está contagiado. Entonces podemos ver con la simulación que efectivamente a 2 metros, pues se reduce el riesgo de infección, pero ya a los 4 metros prácticamente el riesgo es mínimo. Les voy a poner un video en donde podemos comprobar efectivamente esto. Esto se desarrolló con el software ANSYS. Y bueno, aquí lo que tenemos es qué pasa si una persona tose y tenemos una persona enfrente a 1 metro de distancia. Entonces podemos simular todas las variables en un ambiente controlado como si estuviéramos en la vida real. Y bueno, esto es lo que podemos ver que pasa si estamos a 1 metro. Pero por ejemplo, permítanme adelantarle a los 2 metros. Entonces, a los 2 metros podemos ver claramente cómo se disminuye drásticamente el contagio. Y más o menos por aquí, pues podemos compararlo, ¿no? O sea, 1 metro con 2 metros. Sabemos claramente cómo los 2 metros reducen drásticamente el contagio. Bien, me gustaría platicarles un poco de mi experiencia
para después entrar con diferentes casos, diferentes ejemplos. Bien, tuve la oportunidad de trabajar en el diseño de un nanosatélite para una misión mexicana al espacio. Entonces, básicamente lo que teníamos que diseñar y lo que yo tenía que diseñar era el encargado del diseño de la estructura de ese satélite. Entonces, la estructura tenía que soportar las condiciones de despegue de un cohete. Ahorita en un momento les voy a poner un video para que me entiendan de qué les estoy hablando. Pero imagínense, esta es la estructura que tenemos del lado derecho y entonces adentro de la estructura pues van a ir todos los componentes electrónicos que se necesitan para tener el control y la comunicación del satélite. Entonces, les voy a poner un video. En este video lo que vamos a ver es el cohete Falcon 9 de SpaceX. Y lo que quiero que vean es, pues más o menos, un segundo por favor. Bueno, más o menos lo que quiero que vean es qué es un despegue, o sea, de qué les estoy hablando. Entonces, el cohete, perdón, el nanosatélite iba a estar en este punto, en el punto más superior. Y entonces, con el video quiero que se den una idea de estas condiciones de las que estamos hablando. Del lado izquierdo, acá de la parte inferior, van a aparecer dos pantallas, una pantalla con los kilómetros por hora y con la distancia. Y quiero que le pongan atención. Bien, voy a ponerle pausa aquí. Si vemos desde este lado, vemos que ya han pasado 10 segundos. En los primeros 10 segundos ya alcanzamos 112 kilómetros por hora. Entonces, todo lo que va a sufrir aquí nuestro satélite, pues son diferentes condiciones extremas que tiene que soportar la estructura para que la electrónica dentro sobreviva. Y dentro de estas condiciones, por ejemplo, es que podemos alcanzar velocidades supersónicas. Voy a adelantarlo un poco. Quiero que escuchen lo que dice aquí por radio, perdón, la persona que está hablando. Una disculpa. Entonces, la persona que está de fondo va a decir en un momento, a ver si se escucha, va a decir maximum aerodynamic pressure. El maximum aerodynamic pressure es el punto de máxima presión aerodinámica y se alcanza cuando el cohete llega a la velocidad supersónica. Voy a continuar y de fondo una persona va a decir por radio Mach 1. Quiero que lo escuchen, por favor. Por aquí. Entonces, de fondo por radio hay una persona que dice Mach 1. Mach 1 significa que hemos alcanzado la velocidad del sonido. La velocidad del sonido son 330 metros por segundo y eso si lo convertimos a kilómetros por hora, porque es más fácil verlo, lo podemos imaginar como si fuéramos en un carro, pues 330 metros por segundo son alrededor de 1100 kilómetros por hora, o sea, según las condiciones ambientales de temperatura y densidad del aire. Y de hecho vemos que coincide efectivamente con lo que les estoy comentando. De este lado tenemos la parte inferior izquierda, está el velocímetro y vemos que tiene alcanzado 1100 kilómetros por hora. Ahora, además de eso, se van a soportar, el cohete y el satélite tienen que soportar más o menos como 9 veces la fuerza de gravedad, lo que se le conoce como 9 veces G. Un G es una vez, o sea, la fuerza de gravedad, pero dentro se llegan a alcanzar 9. Entonces, cuando yo digo esto de 9 veces la fuerza de gravedad, como que no es muy intuitivo de qué estoy hablando. ¿Qué es esto de 9 veces G? Entonces les quiero poner otro video. Este es un piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en donde se está entrenando y en un instante lo van a someter a 9 veces G, que es lo que ellos sentirían cuando hacen una maniobra cuando exceden la velocidad del sonido con los aviones. Entonces quiero que lo voy a poner al video play y quiero que noten cómo la persona tiene dificultades para respirar. Acá arriba tenemos G, vemos que está con una veces G, subir hasta 9. Pongan atención, por favor.
Entonces, pues podemos ver que esta persona alcanzó 9 veces G, que es lo mismo que si integra nuestro satélite adentro. Entonces, ya vean cómo la persona tiene dificultades para respirar. Entonces, todas las variables que se tienen que simular para poder saber que mi satélite van a soportar, por ejemplo, esos 9 veces la fuerza de gravedad, como les había comentado, velocidades supersónicas, arriba de los 1100 kilómetros por hora, vibraciones como son 120 MHz, o sea, 120 MHz, imagínense como si estuviéramos en una carretera de terracería, pero viajando a 1100 kilómetros por hora. Y todo esto se tiene que soportar por 7 minutos. Entonces, imagínense lo que sienten los astronautas. Entonces, lo mismo que sienten los astronautas son las condiciones que soportan los satélites. Entonces, hay que diseñarlos para que soporten estas condiciones. Entonces, imagínense los componentes pequeños como la electrónica que está por dentro, ¿no? Todo esto lo podemos simular utilizando simulación y efectivamente comprobar que nuestro dispositivo, lo que estamos diseñando, va a soportar estas condiciones. Otro ejemplo que les quiero dar, por ejemplo, es la válvula de mariposa. Y esta válvula de mariposa lo que queríamos era averiguar, de este lado tenemos la tapa donde está la válvula, y bueno, básicamente se querían cambiar las tuercas que se estaban utilizando y saber si el tipo de tuerca iba a soportar las condiciones de carga. O sea, por dentro viaja un fluido, una cierta presión, y bueno, si se cambia la tuerca, efectivamente va a soportar estas cargas. Entonces, esto lo podemos hacer con simulación y podemos ver el lado inferior izquierdo como de color azul, que es lo más suave, pues vemos cómo efectivamente no iba a existir esta soporte de carga. O sea, lo que queríamos era comprobar que no hubiera aquí una fuga, ¿no? Y vemos cómo aquí en la flecha de color rojo que dice max, donde tenemos la máxima carga, ¿no? Entonces, lo que queríamos, pues efectivamente vemos que se comprueba que no iba a haber una fuga, ¿no? Y lo que hace el software es comprobar el material. Lo que se hace el software es le damos las condiciones de carga, el tipo de material que tiene y comprobamos que el material se encuentra en nuestro rango elástico, que es esta curva que tenemos, esta gráfica que tenemos aquí. Y si nuestras condiciones de carga excede el rango elástico y pasa, por ejemplo, el rango elástico o plástico, pues bueno, ya el material no regresa a su forma original y se puede romper, puede fallar. Entonces, esto es lo que hacemos, lo que simulamos con el elemento finito. Otro ejemplo que les quiero dar es mi experiencia cuando estuve en Arabia Saudita. Aquí les pongo la imagen para que me crean. Y básicamente lo que se quería simular, esta gente que estaba desarrollando una herramienta para Saudi Aramco, que es como el Pemex de Arabia Saudita. Ellos lo que querían era simular un sensor de microondas. Ese sensor de microondas iba a ayudar a comprobar qué cantidad, qué porcentaje de fluido estaba pasando dentro de la tubería. Actualmente se ocupan separadores, esos separadores son muy grandes, son muy costosos y tienen un error inducido. Entonces, con esta herramienta, con este sensor de microondas, pues iba a disminuir los costos y además, pues todo el volumen que tienen estas herramientas. Entonces, del lado derecho les tengo una imagen. Esta imagen tenemos, por ejemplo, dos fluidos. Arriba tenemos aceite y abajo tenemos agua, o sea, 50-50. Entonces, en la parte superior tenemos el emisor del sensor y en la parte inferior tenemos al receptor. Entonces, aquí dentro de la tubería, pues suceden diferentes efectos físicos. Por ejemplo, cuando sale la onda de microondas, no viaja en línea recta, sino cuando pasa de un medio a otro, la onda se refracta. Entonces, no llega en línea recta, sino tiene un ángulo de refracción. Todo esto lo podemos simular con el elemento finito. También, por ejemplo, tenemos diferentes efectos dentro de la tubería. Aquí del lado izquierdo dice Stratify, o sea, es lo que tenemos del lado derecho, que tenemos dos fluidos separados, agua y aceite, pero si nosotros hacemos variar las condiciones de velocidad, empiezan a surgir diferentes efectos dentro de la tubería. Podemos tener, por ejemplo, olas, tenemos, por ejemplo, diferentes tamaños de burbujas, burbujas con diferentes formas, olas con burbujas o burbujas de tamaño miniatura. Todo esto lo podemos simular con la simulación y lo que se quería era comprobar que efectivamente lo que se estaba desarrollando, lo que ellos desarrollaban, pues bajo todas estas condiciones de diferentes flujos de fluidos, pues el software, perdóname, la herramienta, su sensor, iba a dar los resultados correctos. Otro trabajo fue de la misma herramienta hacer la optimización. La herramienta original, esta es la imagen que se tiene en su página web.
Y la herramienta tiene un tamaño más o menos de 1 metro y pesa alrededor de 100 kilos. Entonces se necesitan alrededor de 2 técnicos para poder instalar. Entonces el software de elemento finito tiene una herramienta que se llama optimización topológica. Entonces con la optimización topológica lo que hace es utilizar unos algoritmos genéticos por inteligencia artificial y va quitando material en los extremos. Por ejemplo, abajo tengo un ejemplo de esta pieza. Entonces cuando el algoritmo genético empieza a quitar material, y al final lo que obtenemos es una pieza con menor tamaño, o sea, menor material, por lo tanto menor peso, pero que soporta las mismas condiciones de carga. Y esto fue lo que se hizo con la primera versión de la herramienta. Entonces se le metió utilización topológica y bueno, de 1 metro que medía, se disminuyó a 60 centímetros y de un peso de 100 kilos, alrededor de 40 kilos. Entonces ya de 2 personas que estaban trabajando, que digo que 2 técnicos que se tienen para montar la herramienta, pues ahora una sola persona lo puede hacer. Otro caso que se quedó inconcluso era hacer el diseño de la herramienta de fondo. O sea, esta misma herramienta que le estoy mostrando aquí, que está en superficie, por fuera del pozo, lo que queríamos era, pues bueno, meterla dentro del pozo. Cuando perforamos un yacimiento petrolero, en el momento que llegamos al punto de interés, empieza a fluir el hidrocarburo. Entonces, ese hidrocarburo cuando sale, fluye hacia la superficie, pero mientras va fluyendo, va perdiendo sus características originales. Es decir, hay un cierto gradiente de temperatura, va cambiando su temperatura, hay una fricción debido a la tubería que está alrededor, y entonces sus propiedades reológicas cambian. Que es lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando tenemos un bloque de hielo, y ese bloque de hielo pasa de ser sólido a ser gas o ser líquido. Lo mismo pasa con los fluidos de perforación. Perdón, con los fluidos en el yacimiento. Entonces, lo que se quiere, lo mejor para poder obtener las características del yacimiento es que sea por dentro, o sea, en el fondo del pozo, ya que como les comentaba, cuando sube superficie, pues tenemos una variación, un cambio, y ese cambio nos podría dar un error la herramienta. Entonces, esa herramienta cuando se mete al fondo del pozo, pues tiene que soportar ciertas variables. La gente que trabaja con esto entiende de lo que estoy hablando. O sea, por ejemplo, la herramienta va a estar sometida a torsión. Esta herramienta va a estar bajada con un cable. Entonces, el cable, por el simple hecho de estar un cable, pues puede girar alrededor. Entonces, esto le da una torsión dentro de la herramienta. Tiene tensión también, como está colgado dentro de un cable, su mismo peso hace que se alargue. Entonces, esto es otro tipo de variable que hace que se alargue el propio material. Podemos tener colapso debido al fluido. Alrededor de la tubería existe un fluido de perforación. Entonces, este fluido genera una presión en todo alrededor de la herramienta que también la puede hacer colapsar. No tenemos estallamiento. Estallamiento es cuando sucede que dentro de una tubería pasa el fluido, pero aquí dentro no pasa ningún fluido, así que estallamiento no tenemos. Pero sí tenemos también, por ejemplo, esfuerzos térmicos. Entonces, conforme va bajando la herramienta, hay un gradiente de temperatura, se va volviendo más caliente el yacimiento y por lo tanto el material, hay que recordar que los materiales cuando se calientan se expanden. Entonces, todo esto, la suma de todo esto, se le llaman esfuerzos combinados y todo esto puede hacer que la herramienta fallara, es decir, que la herramienta se rompiera. Y no queremos que esto pase, ya que son herramientas multimillonarias. Entonces, para reducir pues las dudas, el error que cuando se están diseñando, todo esto se puede hacer con simulación antes de fabricarlas y meterlas al pozo. Entonces, como pueden ver, existen múltiples aplicaciones en la simulación. O sea, tenemos análisis estructural, como ya les enseñé, que puede ser estático o dinámico, puede ser lineal o no lineal. Tenemos también el flujo de fluidos, ahorita les voy a dar algunos ejemplos, transferencia de calor, electromagnéticos, acústicos, biomecánicos. Por ejemplo, algunos otros ejemplos de parte mecánica, estos son 2 engranes, y con la simulación podemos comprobar que efectivamente los mayores esfuerzos y deformaciones se tienen en los dientes, en los puntos finales, que es donde está en contacto diente con diente. O de este lado, por ejemplo, tenemos, este es un pedal de una bicicleta. Entonces este pedal aquí en el extremo donde está de rojo es donde se pone el pie de la persona y donde la persona carga todo su peso para hacerla girar. Y del otro lado, pues es donde está conectado la catarina y a la cadena. Entonces vemos cómo el software nos dice que en el punto donde se ejerce el mayor peso, donde ponemos nosotros nuestro peso para que gire la rueda de la llanta, es donde tenemos la mayor deformación de color rojo. ¿No? Se comprueba lo que efectivamente es intuitivo, ¿no?
Tenemos, por ejemplo, esto es un caso de esfuerzos térmicos. Esta es la carcasa de un motor y podemos ver cuando se calienta el motor, cómo cambia la distribución de temperaturas dentro de la carcasa. De este otro lado tenemos una PCB. Sabemos que los componentes electrónicos, cuando pasa una corriente, generan, por efecto Joule, generan calor. Entonces, ese calor, pues bueno, se puede distribuir dentro de la PCB y puede dañar los componentes. Hay que recordar que la electrónica, después de 50 grados, empieza a fallar el sílice. Entonces, si ponemos un ventilador, pues podemos ayudar a la distribución del calor y podemos ver después de cierto tiempo qué temperatura máxima alcanza y poder hacer diseño de mejores componentes electrónicos. Ejemplos de fluidos, por ejemplo, esto que tenemos del lado izquierdo es un perfil alar. Entonces, con esto podemos comprobar qué sustentación me genera un tipo de perfil alar. Según el tipo de avión, es el tipo de perfil de ala que tiene y bueno, el tipo de perfil alar es el que da la sustentación. Entonces, cada avión tiene un tipo de perfil distinto, no todos son iguales. O los diferentes ejemplos que les di de la parte de fluidos dentro de una tubería. Las tuberías, pues si son de metal, no podemos ver lo que pasan por dentro. Entonces, con la simulación podemos comprobar qué está pasando por dentro, salvo que fuera una tubería de acrílico, ¿no? Pero en el otro caso, pues bueno, ¿qué sucede por dentro? ¿Cómo se está comportando el fluido? ¿Qué presión tenemos? Todo esto lo podemos hacer con simulación. Tenemos también ejemplos electromagnéticos. Este es un motor a pasos y vemos cómo cuando le inducimos una corriente, los escobillones en medio empiezan a girar y cómo cuando se acercan con los imanes permanentes del lado superior, el campo magnético aumenta y conforme se va alejando, pues el campo magnético disminuye. O de este lado, cómo es la interacción con esta piel, con un campo magnético electromagnético, perdón, debido a un celular. Tenemos también, por ejemplo, casos de multifísica. ¿Qué es multifísica? Por ejemplo, esto es un fusible. Y en el fusible, por ejemplo, va a pasar una corriente. Los fusibles que tenemos en nuestra casa, ¿no? Entonces va a pasar una corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica va a hacer que se caliente y cuando se caliente, pues va a hacer que el material se expanda. Entonces podemos poner al software los diferentes bloques de bloque eléctrico, bloque de temperatura y bloque estructural. Entonces podemos simular todo al mismo tiempo y ver cómo está variando para poder desarrollar un mejor producto. Y bueno, ¿cómo funciona el elemento finito? ¿Qué es lo que les estoy platicando? Si me dan un segundo, quiero dar un trago al agua porque se me está secando la boca. Me voy a poner un poquito matemático aquí, no tanto. Por ejemplo, en la parte de arriba tengo la imagen de, este es pues como de esos que están en las albercas donde nos ponemos se llama Big and Cantilever, pero es como una tabla que en las albercas nos ponemos al final, ponemos aquí brincar y bueno, al agua patos, ¿no? Caemos al agua. Entonces conocemos cómo se comporta esta viga en cantilever. O sea, sabemos que si ponemos un peso al final, pues bueno, la viga se va a deformar de cierta manera. Esto ya lo conocemos intuitivamente. Y lo que hacemos en el elemento finito, con la simulación, con el software, es que hacemos una grama de cuerpo libre, en donde ponemos cuáles son las fuerzas que se están manejando, y luego, en ese diagrama de cuerpo libre, lo que hacemos es separarlos en nodos y elementos. Los nodos son estos puntitos negros que están hasta abajo, y entre cada uno de los nodos existen un elemento. Entonces vemos cómo tenemos 4 nodos, o sea, 4 puntitos negros, y entre ellos hay 3 elementos. Entonces en los nodos es donde ponemos las ecuaciones matemáticas y según las variables que estamos desarrollando, se resuelven. Y cuando se resuelven, pues bueno, se pasa al siguiente nodo y así sucesivamente. Este es para un caso 1D. Entonces cuando tenemos un caso 2D, pues bueno, ya dejamos de tener líneas y empezamos a tener elementos como figuras geométricas. Por ejemplo, en un caso de un plano, pues tenemos estos cuadrados, o si tenemos una estructura, una curva, pues bueno, vemos en la parte inferior cómo los cuadrados o los rectángulos no se acercan generan un error, pero si metemos triángulos, según en la parte superior, pues se acoplan mejor a la figura. Lo que no queremos es lo que está en la parte superior derecha, que es tenemos a los rectángulos de forma alargada. Esto es lo que tenemos que evitar, ya que esto genera un error dentro de la simulación. Y bueno, ya les platiqué el caso 1D. El caso 1D pues, es una línea recta, donde tenemos pues, simplemente nodos y elementos. Cuando tenemos el caso 2D ya tenemos figuras geométricas, tenemos por ejemplo cuadrados y rectángulos, triángulos, y en el caso 3D pues ya esos cuadrados se vuelven cubos y los triángulos se vuelven rectángulos.
Entonces, ¿qué ventajas me da la simulación? Pues podemos simular geometrías complejas, como por ejemplo, ya vimos todo un avión. Podemos hacer múltiples estudios con diferentes físicas. Por ejemplo, el caso que les mostraba del fusible. Hay que recordar que nos ayuda a reducir costos, ya que no hacemos pruebas experimentales. Es fácil de modificar, es decir, podemos variar el dibujo CAD, hacer variar nuestra estructura, hacer variar el tipo de material que estamos trabajando, qué tipo de carga le estamos dando, qué fuerzas, qué temperatura le estamos metiendo, y podemos también simular, por ejemplo, casos no lineales. Todo esto lo podemos hacer con la simulación, tiene ventajas. Recordando que lo más importante de la simulación es que nos ayuda a reducir costos y tiempo. Esta imagen que tengo aquí, por ejemplo, la tobera de un cohete. Entonces, imagínense ponerle la tobera a qué temperaturas alcanza. ¿De qué manera reduciríamos el costo y tiempo? Pues con simulación. Y bueno, para toda ventaja existe una desventaja. Y como diría Johan Cruyff, para toda ventaja existe una desventaja. Si quien no conozca a esta persona, este es el segundo mejor futbolista de todos los tiempos, el primero es Pelé. Y bueno, los invito a que busquen videos en YouTube de él. Para mí él es de los mejores, o dicho tal vez el mejor. Tiene unas jugadas muy, muy interesantes. Entonces, por ejemplo, una desventaja que tiene el elemento finito es que pues, las empresas de software, o sea, las empresas de CAD, o sea, lo han vuelto tan sencillo de manejar que cualquier persona lo puede utilizar. Y esto es un problema, ya que si no se entiende completamente la física de lo que estamos haciendo, pues se puede generar un error. Podemos dar una intuición, un error equivocado y generar alguna catástrofe. No es la panacea, tiene limitaciones. Por ejemplo, hay cosas que no se pueden hacer, como calcular el centro de masa. Este ejemplo que tengo aquí es el Space Shuttle. Es este aparato enorme. Y en esta imagen que tengo en el centro está el Space Shuttle colgado de todo un cable. O sea, vean cómo la NASA construyó todo un edificio para colgarlo. Y esta prueba experimental es la que me permite encontrar el centro de masa del vehículo. Ya que con la simulación me da un valor aproximado, pero es aproximado. Yo lo que quiero cuál es el valor real. Entonces, pues con pruebas experimentales, ciertas cosas las podemos encontrar y no con la simulación. Y bueno, como conclusión, para terminar, es que como pueden ver, es muy utilizado en la industria y cualquier diseño de producto, es muy utilizado en la industria y cualquier diseño de producto como tal puede ayudarnos a disminuir los costos. Es muy bien pagado, ya que cualquier persona que conoce este tipo de simulaciones, pues ayuda a reducir los costos de pruebas experimentales con simulación. Ya para terminar, voy a dar dos anuncios. Recordarles que va a haber un curso de SolidWorks para todo lo que tiene que ver con la parte de diseño estructural y un curso de ANSYS para todo lo que tiene que ver con la simulación de estos diseños. Pues bueno, muchísimas gracias por escucharme. Si alguien tiene alguna duda, estoy a sus órdenes y si no, me pueden escribir a cualquiera de mis correos. Muchas gracias. ¿Se escuchó, perdón? Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, maestro, por esta excelente participación. Gracias. Por el momento todavía no tengo registrada ninguna pregunta, así que invito a todos los participantes a que en el área de chat nos pongan, por favor, nos escriban todas las dudas o comentarios que tengan al respecto. Igual les comento que pueden participar directamente con el ponente, pueden utilizar las reacciones de las manitas que se encuentran en la barra inferior de su pantalla y nosotros podemos monitorear y cederles la palabra. Me parece que ya tenemos a alguien en la lista. Al compañero Alfredo Gómez. ¿Qué tal, Alfredo? Sí. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? Un placer. Maestro, una pregunta. Para el caso de simulación, las condiciones, o sea, ¿cómo se dan las condiciones para hacer la simulación? Por ejemplo, hablando en los autos, la resistencia mecánica, ¿cómo se puede hacer para igualar las condiciones reales a las condiciones de simulación? Es decir, si el simulador dice que cierta espesor de metal o cierto metal va a tener una resistencia mecánica X, ¿cómo compararlo o cómo darse cuenta del margen de error que hay
con una situación real a una situación simulada? Esa es una muy buena pregunta. Lo que te puedo decir, mira, los softwares que ya existen de elemento finito han invertido millones de dólares en mejorar sus algoritmos. O sea, por dentro lo que está sucediendo, lo que genera el software es un algoritmo por métodos numéricos para pues, obtener un resultado. Yo te puedo decir con experiencia que he llegado a tener errores del 1%. O sea que los simuladores son muy precisos. Ahora, este es un ejemplo muy claro de qué pasa si la persona no tiene conocimiento de la física de lo que se está haciendo. El software no se equivoca. Quien se equivoca es el usuario. Si yo le meto, digamos, valores equivocados, pues lo que me va a entregar es un error. Eso le llamamos, la gente que se dedica a la simulación le llama el garbage in, garbage out, que viene del inglés, o sea, basura de entrada, basura de salida. Entonces, si yo no entiendo lo que estoy haciendo y estoy metiendo valores equivocados, pues lo que va a tener la salida es un valor equivocado. Entonces, si queremos que la simulación sea correcta y nos entregue resultados precisos, pues tenemos que entender lo que está pasando y meter las condiciones correctas. No sé si con eso haya respondido su pregunta. Sí, bastante bien. O sea, sí se entendió. O sea, los datos que le alimentamos al simulador deben ser datos exactos, ¿no? Datos, pues, que no generen ese margen de error muy amplio, que el margen de error sea tan insignificativo en una operación que no vaya a ocasionar un problema grave, ¿no? En el caso, por ejemplo, hablaba usted de los cohetes. Hay, por ejemplo, también lo que es la simulación de lo que es la perforación de pozos petroleros, para los fluidos de perforación, para el comportamiento de las barrenas. Entonces, es muy importante. La verdad, yo trabajé mucho tiempo en el área de perforación como proveedor de commodities para los fluidos de perforación, pero no me había yo dado cuenta de que para lo que son las barrenas de perforación, también existe un simulador, o sea, una simulación de cómo se comportan los fluidos los fluidos dentro del cuerpo de la barrena, porque como son huecos, o sea, tienen una función, ¿no? O sea, todo eso está simulado con anticipación para que la operación real sea lo más exacta posible. Sí, correcto. Digo, yo tuve la bendición de trabajar como asistente de perforación y lo que te puedo decir es que, por ejemplo, la gente que diseña los aparejos, todo el diseño el equipo de perforación utiliza estas herramientas de elemento finito. Se usan cálculos a mano y después con los cálculos a mano se comparan con el elemento finito. Entonces, esto se ocupa en el día a día con la gente que se dedica a la perforación. Y la gente que desarrolla herramientas, o sea, la gente que, por ejemplo, tiene fabrica las tuberías de perforación o las barrenas, ocupan esas herramientas para disminuir sus costos. Entonces sí es muy utilizado en la industria petrolera en general. Es correcto, sí. Ok, yo creo que aquí la parte de los ingenieros tenemos mucho desconocimiento en lo que es la operación diaria de los sistemas. Es decir, yo creo que muchos ignoramos que en el caso de perforación, que hay una simulación que es una simulación para esa parte, pues nosotros nomás nos subimos a los carros y decía por ahí, ¿no? En los estudios que se hacen de confiabilidad de los autos, de la seguridad y todo, hay una simulación previa de todo eso, o sea, muchas veces lo ignoramos. Inclusive las mascarillas, estaba viendo que hasta las mascarillas tienen una simulación para ver el comportamiento de la presión del aire que sale, de que entra, o sea, las partículas que pueden entrar, no pueden entrar, a qué distancia. O sea, es una simulación muy completa que cuando alguien lanza un producto al mercado es porque ese producto va a ser tan confiable que hay una simulación previa, ¿no? Es afirmativo. Y hay que recordar que nos ayuda a reducir costos y tiempo, que es cuando se quiere desarrollar un producto, pues digamos lo que nos consume más, ¿no? O sea, todo lo que se invierte para desarrollarlo y el tiempo que se invierte, ¿no? Entonces con la simulación podemos disminuir esto. Es correcto. Podemos llegar a cero defectos. Afirmativo. Muy bien, maestro. Gracias. Un placer. Gracias. Gracias. No sé si alguien más guste participar. Ya tenemos algunas preguntas, entonces daremos lectura a ellas en lo que alguien más levanta la manita.
Les recuerdo, por favor, que en el apartado de chat ya está el link para que registren su asistencia. Este es muy importante para que ustedes puedan obtener su constancia de participación. En caso de que sea de su interés solicitar este documento, pues les pido, por favor, que verifiquen muy bien los datos que ingresan en, en la lista de asistencia, porque con esa información se llenan sus constancias. Muy bien. Entonces, le doy lectura a las preguntas que tenemos. Les recuerdo, si alguien más gusta participar, adelante. Del compañero. Sí. Invito a mis alumnos que me están escuchando, que quieren preguntar. Les dije que podían preguntar, entonces adelante, chicos, sin miedo. Gracias. Gracias. No hay problema. Del compañero Alejandro Sánchez nos pregunta, ¿qué sucede cuando las simulaciones no proporcionan los resultados que sean compatibles con la realidad? ¿De qué depende que haya errores y que las predicciones de la simulación no proporcionen resultados adecuados? Siempre, como lo comentaba, el software no se equivoca. O sea, las industrias del software han invertido muchísimo dinero para que sus algoritmos por dentro nos den resultados precisos. O sea, yo te puedo decir con mi experiencia que lo que estuve desarrollando, por ejemplo, en Arabia Saudita, que yo tenía acceso a información de pruebas experimentales multimillonarias dentro de pozos. Mis pruebas de simulación, o sea, mis simulaciones, el error era de 1%. 1%. Entonces, el software no se equivoca. Nos equivocamos nosotros como usuarios. Esto le llamamos, como comentaba, le llamamos el garbage in, garbage out, o sea, basura de entrada, basura de salida. Si yo no entiendo lo que estoy haciendo, si me contrataron y no entiendo las variables, no entiendo la física que está involucrada, pues yo me voy a equivocar a indicarle al software lo que quiero que me dé. Y entonces el software lo que me va a dar al final es un error. Entonces, pues no hay errores. Quien se equivoca es el usuario. Espero con eso haber respondido de su pregunta. Gracias. Le damos lectura a la siguiente. Iván Cuenca pregunta, ¿qué opina usted sobre el desarrollo e implementación de gemelos digitales y el enfoque que tienen para simular sistemas? Muy interesante pregunta. No sé por qué me están haciendo esa pregunta. Los gemelos digitales nos ayudan a reducir drásticamente los tiempos de mantenimientos predictivos. Entonces, si nosotros tenemos todo, por ejemplo, hablando de, ¿qué será bueno? No quiero dar el ejemplo de una turbina porque siento que es un ejemplo muy clásico. No sé, hablemos de la herramienta esto del fondo de pozo que yo les comentaba. Entonces, la herramienta del fondo de pozo, yo no sé, yo solamente sé con simulación lo que está sucediendo, pero si quiero saber cómo se está comportando por dentro y de qué manera me está afectando su vida útil, entonces yo puedo ponerle sensores y esos sensores yo estoy obteniendo información y esa información la puedo conectar directamente a una simulación y ver cómo está cambiando sus propiedades mecánicas y de esta manera disminuir la duda de cuánto tiempo de vida me queda. Entonces, un gemelo digital es más específico para disminuir costos en mantenimiento, ayudarnos a reducir esa brecha en el mantenimiento predictivo. Espero con eso haber respondido su pregunta. Si no, con mucho gusto me puede escribir un correo. Me encantaría seguir esta plática más a detalle. Aquí están mis correos, por favor. Gracias, maestro. Le damos lectura a la siguiente. José Luis Carrera nos pregunta, ¿puede establecerse un sistema de simulación en proyectos de elementos vivos? No entendí la pregunta. ¿Me la puedes repetir? ¿Puede establecerse un sistema de simulación en proyectos de elementos vivos? Pues eso es un gemelo digital. O sea, el gemelo digital, como no me lo dice, tengo el gemelo, pero está de forma digital. Es como si yo tuviera un yo, pero dentro de la computadora. Hablando de productos. Ahora, hablando sobre, no sé, cuestiones vivas, ahora sí que me declaro incompetente. ¿No? Nunca he visto yo algo, no sé, alguna simulación con algo vivo. No estoy seguro. Me va a perdonar si me puede escribir un correo y yo busco información y le comento. Pero para productos sí podemos hacerlo y tener el producto en vivo, ver cómo se está comportando en vivo, o sea, ver cómo está variando, cómo está cambiando su temperatura y tener la simulación en tiempo real. Eso es un gemelo digital. Espero con eso haber respondido su pregunta. Gracias. La siguiente pregunta es de María del Carmen. En caso de los fenómenos químicos, ¿habría que validar experimentalmente la simulación? No, sí hay, no estoy seguro, la parte química no tengo yo mucha experiencia, me va a perdonar maestra o ingeniero. Lo que sí le puedo decir es que seguramente los softwares
ya tienen algoritmos muy precisos para esto. Siempre es bueno, es una buena práctica en ingeniería lo que se está simulando, después compararlo con la vida real. Hay dos formas de hacerlo. Solo podemos hacer con pruebas experimentales o test de laboratorio o con cálculos a mano. Entonces, un buen ingeniero de elemento finito siempre comprueba sus simulaciones con alguna de estas dos formas. Yo, por ejemplo, lo que te puedo decir en mi experiencia cuando estaba trabajando en esta herramienta, es lo primero que se me ocurre ahorita en la mente, pero o sea, te puedo dar otros ejemplos. Las simulaciones que yo tenía acceso a pruebas experimentales de laboratorio, ¿no? Entonces ya me permite comparar si efectivamente lo que me dio el software es correcto. Pero si yo no tengo, por ejemplo, estas pruebas experimentales en laboratorio, yo puedo hacer cálculos a mano y puedo aproximar los resultados con cálculos a mano. Todo esto es posible. Entonces, si yo tengo la duda de que el software sí me está dando bien o no la simulación, pues bueno, puedo yo comprobarlo con algún otro método, o experimentalmente o con cálculos a mano. Ojalá pueda yo haber respondido su pregunta con esto. Gracias. Gracias. Nos pregunta Citlali Ome Rojas que sí qué carrera estudió y qué especialidad necesita para dedicarse al diseño y simulación. Yo soy ingeniero en mecatrónica, egresado del Politécnico. Esto yo lo vi en el Politécnico, o sea, tuvo una materia de esto. Yo estoy ahorita, impartí esta materia en el Tecnológico de Costa Rica, entonces si estudias mecatrónica o estudias ingeniería mecánica eléctrica, esta materia la vas a ver. De hecho, en el posgrado que tiene el Tecnológico, esta materia se lleva. Entonces, yo creo que cualquiera ingeniería de la mano con la ingeniería mecánica, diciendo mecánica, mecatrónica, robótica, estos temas se ven. ¿Me puedes otra vez repetir la pregunta? Creo que se me fue el 20. Era, ¿qué carrera estudiaste y qué especialidad? ¿Qué especialidad? Sí, perdóname, entonces me fui por otro lado. Sí, yo soy ingeniero en mecatrónica, egresado de Politécnico y estudié en la UNAM, soy maestro de ingeniería, pero tomé un campo de investigación que se llama aeroespacial, o estudios del espacio. Gracias. Tenemos otra pregunta de Itzel Villafranca. Dice, dentro de las simulaciones dinámicas, ¿cuál es el error máximo permitido de la parte experimental con la de simulación para considerar un resultado exitoso? Muy buena pregunta, esa pregunta vale oro. Tenemos una regla, la regla de 3. Si tengo algo que me da un 10% de error, yo puedo decir que la simulación fue correcta. O sea, ya con 10% de error, yo puedo decir esto es correcto. Pero si tengo 20 o 30% de error, comparado con la parte experimental o cálculos a mano, porque estamos calculando un error y para calcular el error tengo que hacer una comparación, porque es una resta de lo que yo obtengo con lo que yo estoy calculando. Entonces hay ahí una resta y ese me genera un número. Entonces ese número lo multiplicamos por 100 y ya puedo obtener ahí el porcentaje. Un error del 10% se puede decir que la simulación es exitosa. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos cuestiones muy complicadas que no podemos hacer un cálculo a mano, por ejemplo, y las pruebas de laboratorio son muy difíciles, o no existen los laboratorios en México, o son muy caros para realizar, entonces lo que yo hago pues es hacer una aproximación con cálculos a mano. Entonces ya con los cálculos a mano, si yo lo comparo con la parte experimental, pero con la parte simulada, entonces si me genera un error del 10%, yo puedo decir que es bueno. 20 o 30% máximo se tiene que analizar y ver qué es lo que está pasando ahí. Si no se encuentra el error y se dice que pues, tal vez mi aproximación con cálculos a mano está muy alejada porque lo que estoy simulando es muy complejo, digamos un cohete, o sea, supongamos un cohete, por ejemplo, que es muy complejo de hacer todo el cálculo a mano, pues bueno, bajo ciertas premisas se puede decir que la simulación fue correcta. El 30%, arriba del 30% no, hay que revisar qué está pasando. Si yo me equivoqué en el software, para introducir los valores, no estoy entendiendo lo que está pasando o yo cometí un error con mis cálculos a mano. Pero si estoy haciendo comparación de simulaciones experimentales con pruebas experimentales con simulación, ahí sí, tiene que ser menor al 10%, solamente en estos casos. Pero con cálculos a mano podemos llegar hasta 30% bajo ciertas premisas. Espero haber respondido su pregunta con eso. Gracias. La siguiente pregunta de Alfredo Gómez Cortés. ¿Hay algún error permitido en una desviación estándar en la simulación? Sí, 10%, como comentaba. Pero el error, recordando que el error se tiene que comparar con algo. O sea, para generar un error es una resta. Entonces, esa resta tengo que tener yo otro número. ¿De dónde saco ese número? Pues ese número es
o pruebas experimentales en laboratorio, o campo, o cálculos a mano. Entonces yo hago esa resta, lo multiplico por 100 y bueno, puedo obtener ese número. Si está en el 10% con la parte de cálculos a mano, podemos decir que es exitoso. Si son pruebas experimentales y está arriba del 10%, decimos que no. O sea, hay un error y hay que encontrar, hay que saber dónde está ese error. Hay que ir paso por paso, qué fue lo que yo hice, cómo introducir los valores, qué valores estoy metiendo, qué condiciones de frontera estoy metiendo y ahí ver qué estoy haciendo mal. Lo mismo con los cálculos a mano. Es una metodología aparte. Esa metodología, digo, no se las puedo platicar, pero es la metodología para encontrar un error. Entonces, lo podemos platicar después, tal vez en otra ponencia. Gracias, maestro. La última pregunta de Luis David Martínez Juárez. Si en dado caso que la simulación no salga como se tiene planeado y no se puede llegar a resolver, ¿qué procede en estos casos? No se puede llegar a resolver. Híjole, en mi experiencia yo solamente me he topado con un caso, solamente un caso que la simulación no se puede llegar a resolver. Y fue una multifísica, que de hecho tiene que ver con lo que estoy haciendo aquí en México con este cliente que les decía de Arabia Saudita. O sea, la multifísica de cómo se está comportando el campo electromagnético y su interacción con un fluido multifase, o sea, es decir, que tengo 3 fases, agua, aceite y gas, pues resulta que el software no lo puede hacer y no existe ningún otro software que lo esté realizando. Entonces estamos trabajando aquí en México para generar una expansión para poder resolver este problema. Pero es un caso muy particular, muy específico. Hay algunos otros casos también, por ejemplo, toda la parte de casting, que cuando estoy generando una pieza en hornos, eso tampoco lo puedo simular con el software. ¿Qué otras cosas? Lo que yo comentaba, lo del centro de masa, el centro de masa que me da el software es aproximado. Por ejemplo, yo tengo una PCB y la PCB, el software, yo no le puedo poner cuánta cantidad de soldadura le estoy dando o qué grosor tiene las pistas. Entonces hay un error ahí inducido porque no le puedo dar el dato exacto. Entonces lo que me va a entregar el software es una aproximación, es un valor aproximado. Si yo quiero conocer cuál es el valor exacto, tengo que irme a una prueba experimental. ¿Cuál era la pregunta? Que si la simulación no sale como se tiene planeado. Sí, gracias. Sí, entonces son casos muy específicos. En mi experiencia solamente he tenido un caso y es una multifísica muy particular. Y ciertas simulaciones que ya uno como ingeniero sabe que lo que me va a entregar el software es una aproximación. No, el resultado va a tener un error inducido. Espero haber respondido su pregunta, ingeniero. Gracias. Gracias. Ahora la última pregunta de María del Carmen. ¿Qué países llevan la delantera en simuladores y software? Pues básicamente los países de primer mundo. O sea, hablando de ANSYS, es un software que se desarrolló en Estados Unidos. Y de hecho el elemento finito tuvo su auge con las misiones Apolo de la NASA, o sea, en los años 70. Entonces, Estados Unidos, indudablemente. Dassault Systems, que es el que desarrolla SolidWorks, es una empresa francesa, entonces Francia. Hay otros softwares de elemento finito, por ejemplo, que se desarrollaron en Alemania, por ejemplo, Siemens, Alemania. Entonces, pues todos estos software, yo no conozco ningún software que se haya desarrollado en México o en algún país de Latinoamérica de esto. Entonces, pues países de primer mundo, definitivamente. Gracias. No sé si alguien más gusta participar. Pueden hacer su pregunta directamente con el ponente. A mis estudiantes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, adelante. Disculpe, en la industria aeroespacial, cuando se hacen las simulaciones de lanzamiento para hacer la simulación y decir que la simulación ya está correcta, cuando en el espacio, cuando se hace el primer lanzamiento, no se conocen como que las distintas variables que afecten el lanzamiento del cohete o las variables que afecten el cohete estando dentro ya o fuera del espacio. O sea, ¿cuántas simulaciones es necesario para decir, no, pues la simulación ya está y el cohete pues no sé si me entiendo, me explico? Sí, es un ciclo iterativo. O sea, cuando yo llego y obtengo un primer resultado, pues bueno, ese resultado lo que después yo hago es, vamos a cambiar ahora las variables. ¿Qué tal si me equivoqué? Está hablando de la parte del cohete que tú me dices. O sea, suponiendo que yo fuera alguien de la NASA que trabajó en los años 70 para poner esto en el espacio, ¿no? Entonces existen múltiples escenarios
y entonces se tiene que considerar todos los escenarios. De hecho, lo mismo que platiqué yo aquí. Si regresamos a la parte del... Aquí está, la parte de la herramienta. Existen múltiples escenarios de qué podría pasar si la temperatura baja, si la temperatura sube, si las velocidades cambian. Entonces, ¿cuántas simulaciones son? N simulaciones, las que sean necesarias para obtener todos los, todo el, ¿cómo se dice? Todo el escenario. No sé si con eso respondí tu pregunta. Ok, sí, está bien. Muy bien, sí, entonces si ya no hay más participaciones o preguntas, pues entonces daremos cierre a este webinario. Y bueno, pues en nombre de la directora, la licenciada Angélica Hernández, pues ahora me toca a mí agradecerles la participación de todas y todos ustedes y pues en especial un agradecimiento a nuestro ponente, el maestro Julio César Balanza, por pues su entusiasmo, por participar con nosotros y colaborar en este webinario y sobre todo pues también en los cursos que ya él mencionó. Les recuerdo que si tienen interés en participar en alguno de estos cursos, los links están en el apartado de chat. Así que si tienen alguna duda, pues por este medio los podemos atender también. Y bueno, pues agradecer también en especial la presencia de todas las instituciones educativas que nos acompañan el día de hoy, como es la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata, el CEBETIS 47, el CEBETIS 78, el Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional, el Tecnológico Nacional de México y en especial a todos los alumnos de la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora, que me dijeron que están también acompañándonos el día de hoy. Y pues bueno, Gracias, maestro. pues ahora le hacemos la entrega simbólica de la constancia por su participación. Como le comentaba, pues en nombre de nuestra directora, la licenciada Angélica Hernández, y en nombre de todo el personal del CITA, del Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas Unidad de Veracruz, pues agradecemos su participación y colaboración con nosotros y pues en breve recibirá esta constancia, esperemos que de manera presencial. Y pues nuevamente, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, maestro, gracias. Gracias. Bien. Gracias a todos. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias. Gracias, maestros. Y pues bueno, les pido por favor si nos apoyan a encender sus cámaras para tomar nuestra foto y saber, bueno, y conocerlos también. Nos faltan algunas camaritas encendidas. Si nos pueden apoyar, por favor. Muy bien. ¿Todos listos? Denme un segundo. Entonces, a la de 3. 1, 2, 3. Gracias. Pues nuevamente, muchísimas gracias a todos por participar. Me da muchísimo gusto ver algunas caras conocidas. Eso quiere decir que hayan participado con nosotros a lo largo de varios webinarios. Saludos a cada rincón de donde nos estén viendo. También saludos especiales pues a los lugares que nos han mencionado en el chat. Saludos hasta Perú, que pues está un poquito lejos, pero esperemos que hasta allá lleguen nuestros abrazos virtuales. Obviamente pues a nuestro hermoso estado de Veracruz. También nos visitan de Morelos, Tamaulipas, Durango y Baja California Sur. Así que pues muchos saludos a todos. Nuevamente, en nombre de todos mis compañeros del CITA Veracruz, muchísimas gracias. Y recuerden que nos vemos el siguiente viernes por el mismo canal a la misma hora. Les recuerdo que es muy importante que llenen su lista de asistencia para que obtengan su constancia. En caso de que no llegue esta constancia, a lo mejor en un periodo de 3-4 días, pues se comuniquen con nosotros vía correo electrónico o por medio de nuestras redes sociales. Les recuerdo, estamos en Instagram, Facebook, Twitter y también canal de YouTube. En caso de que hayan quedado algunas dudas de este webinario, los invito a que puedan ver la grabación de este mismo o pues también que contacten al maestro Julio César o en caso pues a nosotros. Les recuerdo también que tenemos varios oferta de cursos, así que pues síganos en redes sociales para que puedan obtener mayor información de estos. Y pues un gusto siempre platicar y verlos. Así que pues muchísimas gracias y nos vemos el siguiente viernes.
Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.